Muy buenos días y bueno, después de los hechos de pública notoriedad, nace en la Administración de los Servicios de Salud del Estado. Es un gusto hoy recibir a la presidenta de esta institución pública, la doctora Beatriz Silva. Bienvenida, un gusto recibirla. Gracias, Ana María. Doctora, ¿cómo se ha procesado esta situación que en un directorio, uno de sus directores, en este caso el representante de los trabajadores, fue procesado sin prisión por la conjunción del interés público y el interés privado? ¿Cómo se vive desde el directorio esa situación? Bueno, esta situación para ACE toda, no solo para el directorio como grupo de trabajo permanente, sino para toda la institución, es un problema muy grave, ¿no? Es un problema que toca a los valores de todos, que nos pone como gran institución pública extendida en todo el país, bueno, en los medios por las cosas malas, y que la responsabilidad de quienes somos responsables de la conducción y de todos los directores es tratar de analizar este caso, de tomar los recaudos que corresponda y de recuperar el ritmo que viene teniendo ACE en los últimos años, de mejora constante, de mejora de los procedimientos, de arreglo para que la atención esté mejor atendida. Sin duda, todos estos momentos difíciles sirven para reflexionar, para analizar cuáles deben ser nuestras mejores prácticas, cuáles deben ser los valores en que debemos sustentar nuestra tarea y bueno, y aprender también de los momentos de crisis profunda. Seguramente mucha gente se pregunta, bueno, desde usted como presidenta, desde el resto de los directores, ¿ustedes no percibían lo que pasaba con Alfredo Silva? Digo porque, a ver, tenía denuncias de acoso laboral, tenía denuncias de presiones, influyó para beneficiar a una empresa cooperativa de trabajadores, pero influyó. Entonces, ¿cómo en estos años, ¿no? Desde que empezaron las primeras denuncias, ¿cómo lo vivieron ustedes? ¿No se enteraban de nada? ¿No se daban cuenta de nada? Bueno, aquí hay dos situaciones, una lo que ocurrió dentro de ACE y otro lo que fue ocurriendo en el para-ACE o en el paralelo, ¿no? Desde el año 2000, estos hechos culminaron con la contratación de Buena Estrella en mayo del 2012. Estamos hablando de hechos en el tiempo bastante largos, cortos para una institución como esta. El inicio de las actividades de esa empresa fue como respuesta a una empresa que había salido del hospital en forma intempestiva. Allí el directorio consideró una buena forma buscar que esos trabajadores pudieran cooperativizarse para mantener el servicio, mantener el trabajo y asegurar la continuidad de una prestación necesaria para los hospitales. Y bueno, a partir del fin del 2011, ACE comenzó un camino de mejorar los pliegos, de darle más garantías a los trabajadores, a las empresas y a la administración. Pero en paralelo a eso, el Sindicato de Trabajadores No Médicos, la Federación de Funcionarios de Salud Pública, en sus múltiples conflictos o reclamos o plataformas de reclamo sindical, incluía la destercerización de los trabajadores de estas áreas críticas para los servicios de salud. Era una parte de la plataforma sindical. Y en ese camino, ACE fue vinculándose con el sindicato como forma de resolver una problemática que era necesaria que se resolviera y que hace 2 años a la rendición de cuentas se votó una partida especial para contratar con recursos propios a esas personas que cumplían funciones de limpieza en bloque quirúrgico y en los servicios de alimentación y el servicio de alimentación todo. Por lo Quiere tanto, decir que se dejó de terciarizar ese servicio. Esos servicios, hay hoy 300 y tantas personas contratadas en el marco de normas vigentes que rigen la contratación de trabajadores por derecho público, pero no funcionarios públicos. Entonces, en ese camino, la Federación y su comisión de tercerizados trabajaba permanentemente con ACE y con nuestra unidad de negociación y con los distintos equipos de gestión para buscar la forma de caminar en este proceso que habíamos acordado la administración, los trabajadores y la ley vigente. Por lo tanto, en el control del trabajo diario, nadie podía pensar que iba a haber uno de los integrantes del sindicato que iba a cometer los delitos por los que hoy está procesado con prisión, ¿no? En ese caso, porque sí. En realidad el procedimiento
23 de los 24 contratos de las empresas cuyos responsables hoy están procesados ingresaron a ACE por licitación pública, debidamente autorizadas sin observaciones por el Tribunal de Cuentas, con una comisión asesora de múltiples miembros, en fin, la situación era con mucho control, ¿no? Y sin duda algunos se beneficiaron probablemente de información privilegiada para bueno, obtener eso que hoy está en el proceso judicial. ¿Y esas empresas, algunas de esas empresas que sus propietarios fueron procesados sin prisión, siguen teniendo contratos con el Estado? Esto no sería un impedimento, digo decir, porque se comprobó a través de las escuchas telefónicas del juez que cometieron esta gran irregularidad, que es pagar coimas. ¿Igual siguen teniendo contratos con el Estado? Hoy no hay para todas las empresas la misma situación. Hay empresas que son sociedades anónimas probablemente con directorios colectivos. La actitud de una persona no necesariamente invalida el contrato con la empresa. Hay definiciones concretas de cuáles son las causales para retirar a una empresa del registro de proveedores del Estado, que es debidas acciones de cosa juzgada. Hoy eso no está ocurriendo, pero sí estamos analizando jurídicamente con nuestra dirección jurídico-notarial qué posibilidades tenemos, ya sea de suspender o de suspender procesos en curso con estas empresas, buscando todos los recaudos legales para no cometer un error y que esa decisión unilateral tenga todos los recaudos jurídicos para que después no tengamos reclamos por parte de estas empresas. Cuando ustedes concurrieron en el Parlamento, particularmente el senador Heber planteó otro capítulo que está vinculado con lo que ha sucedido con las ambulancias. Han aparecido aquí mismo en los medios de comunicación esas imágenes en las que aparecen ambulancias nuevas con asientos viejos, ambulancias viejas con los asientos nuevos, como donde están involucrados desde, seguramente, es una investigación judicial, también es una investigación de ACE, donde están involucrados ahí funcionarios, empresas privadas. Respecto a esto, lo que se ha dicho es, desde ACE fue lento, cuando los trabajadores vinieron con las denuncias, se demoró mucho en empezar este proceso, y luego finalmente hay un trabajador denunciante que resulta ser castigado y separado del cargo por declaraciones a la prensa, y quienes son los investigados siguen hasta hoy día en sus puestos de trabajo. Bueno, eso no es cierto. Categóricamente no es cierto. En el mismo momento en que se recibió la denuncia en ACE por parte del asesor del letrado del directorio, se inició en la investigación administrativa. En el proceso de la investigación administrativa no hubo separados del cargo porque la investigación administrativa todavía no ha culminado y está el expediente a consideración del directorio. Lo que ha habido en paralelo con respecto a algunas personas es otros procedimientos administrativos referidos a esas personas por lo que probablemente hayan tenido otras sanciones, pero no aún en el marco de esta investigación administrativa. Reitero que todavía no ha culminado, o sea, el directorio no ha definido las sanciones o no, o cuáles son las medidas. Por lo tanto, no es cierto que no hayamos escuchado a los trabajadores. Sí hicimos lo que corresponde en la administración, una profusa investigación administrativa muy seria, tomando todos los recaudos del tema, que lo tratará el directorio en la próxima sesión y le enviará a la justicia, en tanto en paralelo se hizo la denuncia judicial. Quiere decir que todo este expediente de esta investigación sobre las ambulancias seguramente la semana próxima podrá ir hacia la justicia, crimen organizado. Sin duda. Y respecto, porque en esa sesión se manejaron nombres de funcionarios, directores incluso de reparticiones. Aquí mismo en Más Info se habló del director de transporte por parte del senador Heber. ¿Qué dicen ustedes a esta situación, no? Bueno, nosotros como institución siempre hemos estado muy exigidos con respecto a determinados datos, tanto datos clínicos de las personas, datos de los trabajadores en procesos de investigación administrativa, y hay normas y leyes muy específicas que nos rigen a todos los ciudadanos de este país sin excepción, ¿no? De la reserva de los datos personales, de la custodia de la historia clínica y de no decir datos clínicos, y en eso hemos sido siempre institucionalmente muy cuidadosos de ese cumplimiento.
incluso cuando vamos al Parlamento Nacional a dar la información, porque esas leyes no tienen salvaguarda para cuando uno está declarando en las diversas comisiones del Parlamento. Por lo tanto, nuestra responsabilidad institucional es cumplir con esas leyes de reserva de la privacidad, tanto en el proceso de la investigación administrativa, sin duda la judicial también ocurre lo mismo, y en todo lo que es derechos y deberes de los usuarios, custodia de la historia clínica y datos clínicos de las personas. Quiere decir que usted dice, los funcionarios que hicieron esta denuncia en el garage con el tema de las ambulancias no deben tener miedo, no hay sanciones contra ellos, no las hubo ni las hay. Una de las posibilidades que tiene en los organismos públicos es que tienen este proceso, este instituto de la investigación administrativa que le da garantías a la administración y al investigado para que tome su debida defensa, la independencia en la toma de las decisiones y la seguridad de todos los pasos administrativos y de los recursos para asegurar que las personas tengan la tranquilidad de hacer las denuncias que correspondan y los procedimientos administrativos de resguardo y de respaldo, y en eso somos muy celosos en ACE de que así se cumpla. Respecto a la gente común que no sabe de procedimientos, que no sabe de cómo funcionan los organismos públicos, de lo que está pasando, ¿usted le puede asegurar que no hay una red mafiosa, que no hay una red de corrupción en el organismo que usted dirige, que lo que sucedieron son hechos aislados? Yo no puedo asegurar que no exista en base a este tema una red. Lo que sí puedo asegurar es que ACE es una institución de más de 27.000 trabajadores, que tiene más de 7.000 procedimientos de compra, que contrata cientos de empresas todos los días y que esto que ocurre son hechos puntuales, que desde el punto de vista incluso numérico son la minoría, que desde el punto de vista del impacto son hechos muy relevantes, importantes, el último en forma más importante aún, pero que tenemos la gran mayoría de los mecanismos para buscar la forma de limitar estos abusos de personas o de individuos. Porque además, una de las cosas que hemos hecho en los últimos años es empezar a poner el orden en una institución, continuar ordenando una institución muy grande, capacitando a los recursos humanos, entrenando a los jefes de compras, a los administrativos, definiendo cuáles son los manuales de procedimiento para cada acto, cuáles son las competencias del gerente administrativo, del gerente financiero, cuáles son los ámbitos de acción que cada uno tiene en el desempeño de su tarea. Hemos hecho cursos con la Junta de Transparencia y Ética Pública, estamos permanentemente preocupados y ocupados para que todos los procedimientos tengan los debidos recaudos de seguridad. ¿Es necesario, lo planteó el Marcelo Sosa, el representante del Partido Nacional en el directorio, ¿es necesario una auditoría externa de cómo funcionan todos los servicios tercerizados en ACE? ¿Usted cree que eso es necesario? Los servicios tercerizados tienen un control permanente. De hecho, esto que le decía de las pautas de control está muy definido. ¿Quién del equipo de gestión debe controlar qué documentos del Banco de Previsión, del estar al día con una serie de tributos, la planilla de trabajo, en fin? Hay una norma que define cuáles son los elementos que cada trabajador tiene que controlar en este tema. ¿Qué hemos decidido en el directorio? Hacer auditorías de esos procesos de a ver si no hubo auditoría externa al hospital, si hubo fallas en ese... Quiere decir que algo se está haciendo. En ese control, por supuesto, con nuestra auditoría. Ahora, ¿auditoría externa o con la auditoría definir, de vamos a ACE? hacer auditoría externa en todo, es imposible en una organización de este porte, ¿no? Por lo tanto, si hubo una propuesta, esa propuesta deberá venir debidamente formalizada en cómo, cuánto, por qué, por dónde, cuáles son los precios de referencia, porque una de las máximas del control es que el control tiene que ser eficiente para detectar errores, para generar los cambios necesarios para la mejora y sustentable del punto de vista de lo que una organización puede contratar. Quiere decir que no hay una propuesta todavía formal de hacer esa auditoría. No, hay que hacer auditorías a todos, por ahora.
¿verdad? El directorio lo va a tomar y bueno, y haremos en conjunto con los gerentes lo que hacemos siempre que hay alguna propuesta de cualquiera de los integrantes del directorio, buscar la forma en que eso es posible que se haga. Hay instrumentos en el país y en el mundo para determinados controles de ese tipo, que bueno, buscaremos cuáles son las posibilidades de hacerlo aquí en nuestro país. Y sobre las ambulancias, entonces la investigación administrativa culminó y ahora el directorio tiene que tomar una decisión sobre lo que está ahí contenido, lo tienen que estudiar. ¿Usted ya lo leyó? ¿Ese expediente? Sí, parte del expediente sí, hemos leído todos. Bueno, es un expediente que supera los 1000 folios, así que bueno, es un tema importante que requiere de un análisis muy detallado para tomar las decisiones que correspondan, ¿no? ¿Y lo envían a la justicia? Sí, nosotros tenemos los miércoles sesión ordinaria de directorio y bueno, esas probablemente sea la decisión, como hemos hecho en todos los casos anteriores. Siempre que ha habido procedimientos donde la justicia actúa, enviamos la información, no solo que la justicia nos pide, sino aquellas que nosotros consideramos importante en el marco del procedimiento. Gracias por haber venido esta mañana. Nosotros los invitamos a seguir con más InfoTNU.